La balanza, si no está recalibrada, la aguja te da el peso que no es correcto. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, cuántos de ustedes alguna vez se pesaron en una pesa, en una balanza, y les dio la buena noticia? Chamaco, bajaste de peso, aleluya. Pero mañana tenías la cita y fuiste a la que supuestamente está recalibrada y se disparó la aguja. ¡Qué frustración! ¿A cuánto le ha pasado que se pesaron en una pesa y les dio una cantidad y la otra en otra? ¿Verdad que sí? Una de esas está descalibrada. Necesita que el técnico lleve unos aparaticos, se los pone, la línea. Eso es recalibrar. Entonces a la iglesia hay que ponerle el aparatico del Evangelio, del Espíritu Santo, ponérselo al pastor para ver si está calibrado o si la iglesia está. Hay que ponerle el evangelismo, el discipulado, la oración, el ayuno. Hay que ponerle los ministerios de la iglesia, a ver dónde está. Y a veces hay que recalibrar a conferencias anuales, a conferencias generales, a denominaciones enteras. ¿Ok? Perfecto. El concepto básico siguiente. El concepto básico es relanzamiento. Yo les dije que recalibrar no es la palabra que yo uso mucho en español. La palabra que uso es relanzamiento. ¿Ok? Porque esto quizás comunica más en español. ¿Ok? Relanzamiento significa dar nuevas fuerzas, nuevas energías a algo que se puso en marcha en el pasado, pero que ahora necesita un nuevo y vigoroso impulso para dar frutos al máximo de su potencial. Relanzamiento significa romper con ciclos de estancamiento e imaginar un nuevo futuro viable y posible para la iglesia local a largo plazo. Perfecto. Siguiente entonces. ¿Cuáles son las señales que muestra una iglesia para avisarnos o que nos avisan que esa iglesia necesita el aparatico de recalibración? ¿Cuáles son las señales? Bueno, cuando en una iglesia existe el sentimiento que sus mejores días quedaron en el pasado, esa iglesia necesita ser recalibrada. Segundo, cuando hay decline o estancamiento visible y evidente en la iglesia por un año y el decline o el estancamiento persiste por 2, 3 o más años. Tercero, cuando en una congregación ha perdido la capacidad de alcanzar a nuevas personas y cuando esa congregación ha perdido la capacidad de retener a las visitas nuevas que le llegan cada domingo en eventos especiales y ha perdido su habilidad de discipular a los nuevos creyentes. La otra señal que nos indica que una iglesia necesita recalibración es cuando los ministerios y los cultos se hacen por tradición y rutina y no por una visión o proyecto ministerial claro de multiplicación que unifique, que le dé coherencia, maciez y solidez a todo lo que la iglesia hace. La otra señal que nos dice que una iglesia necesita ser recalibrada es cuando hay pérdida de alineamiento en los ministerios. Esto es cuando cada ministerio hace las cosas siguiendo su propia visión y su propia agenda. Cuando hay agendas paralelas en la iglesia. Es decir, el presidente de caballeros, los eventos que hace, los hace siguiendo su propia agenda. Las damas, los jóvenes, todos los ministerios, cada uno hace las cosas porque hay que hacerlas o siguiendo la visión del líder de cada ministerio. Pero no en respuesta a una visión que le dé cohesión, a una visión de conjunto, que el pastor, su equipo de líderes, en busca de Dios, entendieron, discernieron, esto es lo que el Espíritu quiere para la iglesia la ciudad donde nosotros ministramos, y alrededor de este principio organizador vamos a hacer la sinergia o la sinergia. ¿Cómo se dice en español? ¿Sinergia o sinergia? Sinergia.
Vamos a hacer la sinergia. Sinergia quiere decir juntar un montón de energías, conjuntarlas. Las damas, los caballeros, la alabanza, los sugieres, los que cuidan el estacionamiento, el presupuesto de la iglesia, el rótulo de la iglesia, la plataforma de la iglesia. Todo lo vamos a juntar en un sistema coherente que nos impulse para alcanzar un objetivo de Dios para la iglesia, que entendemos de Dios para la iglesia local. No agendas paralelas. Cuando hay agendas paralelas es señal de necesidad de recalibración. Siguiente. Las otras señales son cuando una iglesia creciente, cuando hay una iglesia creciente, o sea que está bien, está viva, está dinámica, pero que da señales de desgaste y fatiga del sistema, que hace necesario la puesta en acción de una nueva iniciativa o proyecto ministerial fresco antes que ocurra un serio y peligroso estancamiento. La otra señal es cuando los equipos ministeriales locales, entiéndase damas, caballeros, líderes de células, sugieres, grupos de alabanza, etcétera, etcétera, jóvenes, cuando los equipos ministeriales locales dan muestras de cansancio y desgaste de los odres, así como fatiga emocional y espiritual, que requieren recuperación y recarga de la pasión y recarga de nuevas energías ministeriales. A veces hay pastores que por 10 años han estado machaconamente, maratónicamente, poniéndole el pecho a las balas en la iglesia local, en el ministerio. Y necesitan una recarga de Dios para la curva de ascenso en este mover de Dios, en esta iniciativa recalibradora. Esa pastora, ese pastor que por 5 años, por 10 años le ha estado poniendo el pecho a las balas del diablo, del infierno, de las necesidades en la iglesia y en la propia familia, y no ha tenido oportunidad de una recarga, de una renovación. Es necesario que en recalibración algo divino ocurra en esa mujer de Dios, en ese varón de Dios, o en esos líderes locales congregacionales. Por eso el proceso, se los adelanto, dura 1 año, y en ese proceso tiene que haber retiros de búsqueda de Dios. Y lo otro es otra señal que nos avisa que una iglesia necesita recalibración, es cuando una iglesia es controlada por 1 o 2 familias, 1 o 2 familias basadas en privilegios de antigüedad, 1 o 2 familias dentro de la congregación que controlan la iglesia basadas en poder y en manipulación del control de la iglesia, y que han estado por 5 años en la junta oficial, 10 años, 12 años, son insustituibles. Cuando hay pastores que son controlados por esas familias de poder en la iglesia, esa iglesia necesita ser recalibrada. Por eso este es un proceso que requiere oración, requiere sabiduría, porque cosas hermosas ocurren en el proceso, pero también los cambios a veces duelen y hay personas que no están preparadas para el cambio. Y por eso la sesión, creo que es la sesión 6 o 7, trata precisamente sobre cómo preparar a la iglesia para el cambio y como dicen los hermanos puertorriqueños, cómo bregamos con las transiciones y cómo las hacemos lo más pura vida, lo más chéveres, lo más gracioso, lo más tiernas posibles. Pero que hay personas en la iglesia que por más pura vida que seas, lo más tierno que seas, van a resistir el cambio. ¿Y cómo bregamos con eso? Ese capítulo trata sobre eso, que no lo podemos ver aquí. ¿Okay? Así que esas son algunas señales. No sé si mientras daba esta lista de luces amarillas, okay, que te dicen,
quizás en mi iglesia hay algo de esto, quizás yo necesito algo de esto. No sé si el corazoncito de alguno de ustedes se aceleró diciendo, yo veo una lucecita amarilla por aquí, quizás yo necesito algo de esto en mi iglesia. No les voy a decir que levanten la mano, no, pero les pregunto, ¿a algunos de ustedes el corazoncito se les activó? Veo una sonrisa que me dicen, ya, estoy entendiendo la cosa, ya, bien. Siguiente, por favor. Discúlpenme que voy corriendo, pero es que necesito cubrir material tanto como pueda. Hay unas fases de la recalibración. Básicamente son tres. La primera fase es repensando a la iglesia y al ministerio. ¿Cómo repensamos el ministerio? ¿Cómo repensamos a la iglesia a la luz del reino y de la cultura contemporánea? La otra fase es realineando. Así que repensamos en oración y ayuno y con la Biblia en los regazos. Repensamos la visión para la iglesia local. ¿Cómo realineo los ministerios? ¿Cuál ministerio hace 5 años que no da frutos? Pero nadie ha querido tocar ese ministerio porque lo maneja una familia de mucho prestigio y de larga data en la iglesia. Y aunque por 7 años ese ministerio no da frutos, allí está, no porque tenga que estar, sino porque nadie se atreve a decir, hay que ponerle la maquinita del espíritu y ver si da, ¿cómo se llama? Si la agujita da con la visión de multiplicación del reino. Y hay que el péndulo, y hay que realinear ese ministerio. No es que no tengan dones esos hermanos, es que hay que reubicarlos en otro ministerio. ¿Me va entendiendo, iglesia querida? ¿Cómo realinear? Vamos a hablar de eso. Esa es la segunda fase, realineamiento del grupo de alabanza, del rótulo de la iglesia, la pintura de la iglesia, el presupuesto de la iglesia. Ahora que hablaban de finanzas para evangelismo, recalibración plantea el issue, el asunto de cómo somos una iglesia de generosidad, de abundancia y de provisión. Cómo realineamos el presupuesto de la iglesia con una visión coherente que nos mueva a todos. Y luego viene la otra fase, que es la fase de relanzamiento. Es cuando decimos, listo, ¡pum!, aquí vamos. El cohete alzó vuelo a la luna o a Marte, soñando los sueños de Dios. Así que rápidamente repasemos esas tres fases. Todos. Primero, repensando. Segundo, realineando. Y tercero, relanzando. Vamos de nuevo. Primero, repensando. Segundo, y tercero, relanzando. ¿Está haciendo sentido lo que les he dicho hasta ahora? ¿Hace sentido para ti? Amén. Estoy tomando control del tiempo. Siguiente. En la Biblia tenemos algunos ejemplos de líderes y lideresas que tuvieron que envolverse en la tarea recalibradora. Uno de esos fue Josué, que tomó a un pueblo estancado por 40 años y que le tocó tumbar los muros de Jericó. Otro de esos líderes fueron el rey Ezequías y el rey Josías, que llevaron a la nación de Israel a un proceso de renovación espiritual. Otro de esos líderes fue Nehemías, con otros líderes, que mientras el pueblo tenía casas artesonadas, casas de lujo, y el pueblo estaba viviendo la vida, nadie se atrevía a levantar esos muros que por años estaban caídos. Escucha, hay algún pastor que tiene que agarrar esta palabra porque es para ti, o pastora o lideresa. Esos muros caídos, le hace Nehemías. Y la noticia le llegó a Nehemías cuando estaba en el palacio en Babilonia. Estaba bien, tenía comida, vivía en los hoteles 5 estrellas, en los palacios de Babilonia. Pero le llegó la noticia cómo estaba la condición del pueblo, cómo estaban los muros caídos, las paredes tumbadas, y algo se prendió en su corazón y dijo: caramba, alguien tiene que levantar ese ministerio de evangelismo en esta
esta iglesia. Alguien, esas sillas vacías que por 10 años siguen las mismas sillas vacías. Alguien tiene que pagar el precio y moverse en la dirección de Dios para levantar lo que está caído en el pueblo del Señor. Son líderes, amados míos, lideresas que tienen revelación de Dios. Y lo primero que hace Nehemías es que se va de ayuno, de oración, y dice: ayuné y oré y puse mi frente en el piso y clamé y busqué a Dios. Recalibración es un asunto de la gracia. Recalibración es un asunto del Espíritu. Recalibración, amados míos, no es una estrategia más. Es una agonía en el altar de Dios. Es una búsqueda de aquello que solo el misterio de la gracia puede hacer para activar una congregación y activar un nuevo avivamiento entre nosotros. El otro ejemplo bíblico de recalibración es la higuera estéril y las 7 cartas a Apocalipsis. Con esas últimas 2 me quiero quedar. Me quedan 4 minutos para la 1 de la tarde. Mi reloj, me corrigen si tengo el reloj de Miami todavía, o si estoy todavía, si lo cambié para aquí. La higuera estéril. Miren la pantalla, por favor. Jesús dice: esa higuera necesita ser recalibrada, porque dice que fue y solo encontró ¿qué? Hojas. ¿Qué encontró? Hojas. Más fuerte. ¿Qué encontró? Hojas. Hojas. ¿Y él quería encontrar? ¿Los halló o no? No los halló. El pasaje ustedes lo conocen. Siguiente, por favor. Si esa es la higuera. Siguiente, por favor. El pasaje ustedes lo conocen. La parábola de la higuera. No lo voy a leer. Siguiente, por favor. Y el otro es el diagnóstico divino de estancamiento para las 7 cartas de Apocalipsis. En esas 7 cartas el Señor encontró algún grado de conformismo, algún grado de ok, estamos bien, estamos pura vida, no necesitamos recalibración. ¿Para qué invitaron al pastor Flores a este asunto? Estamos bien, estamos chévere, no necesitamos complicarnos la vida. Obispo, dele las gracias hoy y llévelo crúcelo allí en la frontera. Esas 7 cartas, excepto como 2, Éfeso y Filadelfia, ni aún ellas se salvaron. A las mejores de ellos les dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, estas 7 iglesias muestran que ya 50 años después del avivamiento de Pentecostés hay un decline en el movimiento. Pues básicamente el cuadro que tienen al frente ustedes ya lo han escuchado y lo han visto en muchos contextos, pero si alguno de ustedes es empresario, trabaja para una empresa del Estado, esta estrategia te ayuda para evaluar si tu empresa, si la oficina donde trabajas, si tu negocio, el departamento, si está creciendo o está, en qué punto está. Pero todo movimiento, hermanos, y toda iglesia, miren en su pantalla hacia su lado izquierdo. Toda iglesia tiene su momento de nacimiento. Luego pasa a un hermoso periodo, que es el periodo de la adolescencia, que es la consolidación. Son años de pasión, de entusiasmo de esa iglesia. Algunos de ustedes son plantadores y vieron a su iglesia pasar nacimiento, cuánto goza, cuánta alegría, la adolescencia de la consolidación. Y Dios les honra y les premia y llegan a un periodo de apogeo, de boom, de explosión.
de fiesta, de multiplicación, de nuevas vidas, bautismos. Fue ese periodo en que se construyó el templo, se compraron las sillas. Fue ese periodo de apogeo de la iglesia, donde se envió misioneros. Pero pasados unos cuantos años, vino un periodo que se llama estancamiento, meseta. Y pastores fueron y pastores vinieron, pero la iglesia siguió en meseta. Y como no ocurrió nada, empezó un proceso de decline de la congregación y de los ministerios. Y si no se hace nada, entonces llega un momento en que la iglesia muere. Aquí con esta historia voy a cerrar para entregarle al obispo. Una de las experiencias que más me impactaron en Alemania fue ir a una iglesia protestante. Y ustedes saben que Alemania fue la cuna del protestantismo, con Martín Lutero a la cabeza. Una de las experiencias más dramáticas fue ir a una enorme catedral protestante. Imaginen la catedral en México católica más grande que ustedes hayan visto. Esa era más grande, nada más que protestante. Y esa enorme catedral la habían convertido en un museo. ¿Por qué? Porque había pasado todo ese proceso que les dije: nacimiento, consolidación, apogeo, meseta y decline. Mi plan el día de hoy no era terminar con este cuadro, era terminar con una nota positiva, amén, con una nota de estímulo y de fe. Ese no tiene que ser el destino ni de tu iglesia, ni de mi congregación, amén. Estancamiento y decline no tienen que ser la situación de nosotros. Dios está planeando algo lindo para tu iglesia, algo bello para tu iglesia. Tu iglesia tiene un presente y un futuro hermoso en Dios. Dios está proveyendo los recursos. Dios está orquestando en el misterio de su gracia, en el misterio de su compasión por su iglesia. Él está orquestando iniciativas. En los cielos está movilizando recursos, ideas, estrategias. Te está conectando con personas que van a ser instrumentales en ese proceso de recalibración de tu propia congregación. Y este taller es una de esas dinámicas celestiales de orquestación divina que Dios está sembrando en tu corazón para ese futuro hermoso para tu iglesia local. Puedes decir amén. Un futuro glorioso. Hay algo poderoso para esta conferencia. Hay algo hermoso para la congregación que tú pastoreas y donde tú eres miembro de tu iglesia. ¡Ánimo, pueblo de Dios! Gracias, que el Señor les bendiga. Muchas gracias, amados.